Bueno, comenzaremos con una pequeña introducción a lo que es el tema del olfato y el gusto. Estos suelen clasificarse como sentidos viscerales por su íntima relación con la función gastrointestinal. Desde el punto de vista fisiológico, hay una relación mutua entre ambos. El sabor en los alimentos es en gran parte una combinación de su sabor y de su olor. En consecuencia, muchos de los alimentos pueden tener un sabor diferente, y es que la persona tiene un resfriado que disminuye el sentido del olfato. Los receptores del olfato y del gusto son quimiorreceptores estimulados por moléculas disueltas en el moco, desde el interior de la nariz y saliva en la boca. Los estímulos nacen de fuentes externas y por ello se han clasificado como exterorreceptores a tales estructuras. Las sensaciones que cursan por el olfato y el gusto permiten a las personas diferenciar entre 30 millones de compuestos según se estimado, presentes en alimentos, predadores y cónyuges y transformar la información recibida en conductas apropiadas. Ahora entrándonos en el tema de olfato, tenemos como primera mano el epitelio y los bulbos olfatorios. Debemos saber que las neuronas sensitivas olfatorias están situadas en una zona especializada de la mucosa nasal, el llamado epitelio olfatorio amarillento y pigmentado. Como dato, en los perros y algunos otros animales que tienen altamente desarrollado el sentido del olfato, animales macrosomáticos, es donde la zona cubierta por dicha membrana. Tanto en los animales microsomáticos como en los humanos, esta superficie es pequeña. En estos últimos, abarca un área de 10 centímetros cuadrados en el techo de la cadena nasal, cerca del tabique. Se ha dicho que el epitelio olfatorio está en un sitio del cuerpo en el que el sistema nervioso está en íntima cercanía con el mundo em, exterior. El epitelio olfatorio de los seres humanos contiene 50 millones de neuronas bipolares sensitivas olfatorias intercaladas con células de apoyo similares a la glía, esto quiere decir sus tentaculares, y las células madre basales. Mm, Estas últimas generan nuevas neuronas olfatorias cuando se necesita responder a las dañadas en la exposición al entorno. El epitelio olfatorio está cubierto de una fina capa de moco secretada por las células sustentaculares y las glándulas de Broman, que está por debajo del epitelio. Debemos también de saber que las neuronas, cada neurona olfatoria sensitiva tiene una dentita gruesa y corta que sobresale de la cadena nasal, determina una protuberancia que contiene 6 a 12 cilios. En los seres humanos los cilios son prolongaciones amilénicas de 5 a 10 nanómetros de longitud y de 0 a 0.1 a 2 nanómetros de diámetro que sobresalen del moco que cubre el epitelio. Las moléculas odoríferas, esto quiere decir sustancias químicas, se usan en el moco y se unen a receptores odoríferos en los cilios de las neuronas olfatorias. Mm, el moco genera el entorno molecular iónico y adecuado para la descripción de olores. Debemos saber que las acciones de las neuronas olfatorias del primer mar craneal pasan a través de la lámina cribosa del etmoides y penetran en los bulbos olfatorios. En dichos bulbos, las acciones de tales neuronas establecen contacto con las dendritas primarias de las células mitales y las células de penacho. También debemos saber que en el epitelio olfatorio se han identificado terminaciones libres de fibras trigeminianas del olor. Son estimuladas por sustancias irritables, con lo cual da su dolor característico a sustancias como la menta, el mentol, el cloro. La activación de las terminaciones por sustancias irritantes por las vías nasales también desencadena estornudos, epiforia, inhibición respiratoria y otros reflejos. En la corteza olfatoria, las células de penacho son más pequeñas que las mitrales y tienen axones más delgados que son semejantes desde el punto de vista funcional. Los axones y las células mitrales y en penacho pasan en sentido posterior a través de la estría olfatoria lateral para terminar en las dentitas apicales de las neuronas piramidales en 5 regiones de la corteza olfatoria: núcleo olfatorio anterior, tubérculo olfatorio y corteza piriforme, amígdala y corteza etirronal. A partir de estas regiones la información viaja directamente de la corteza frontal o por medio del tálamo a la corteza orbitrofrontal. La discriminación consiste
consistente de olores depende de la vía que llega a la corteza oreifrontal, y la activación de tal vía por lo común es más intensa en el lado derecho que en el izquierdo. De este modo, la representación cortical del olfato es asimétrica. Es probable que la vía que llega a la amígdala participe en respuestas emocionales a estímulos olfatorios y que llega a la corteza epidernal y se refiere a los recuerdos y de los recuerdos olfatorios. En olores y otros mamíferos, la cavidad nasal contiene otras zonas de epitelio olfatorio que están situadas en el tabique nasal y un órgano nasal desarrollado que tiene como función percibir olores que actúan como feromonas. Las neuronas sensitivas nasales establecen proyecciones en el bulbo olfatorio accesorio, y desde este punto sigue la amígdala y al hipotálamo, que intervienen en la conducta reproductiva y del consumo de alimentos. El órgano nasal tiene unos 100 receptores acoplados a la proteína G, cuya estructura es diferente del resto del epitelio olfatorio. Dicho órgano no se desarrolla en los humanos, pero es una concavidad del tercio anterior del tabique nasal. Aparece una zona anatómicamente separada y con peculiaridades bioquímicas de epitelio olfatorio que al parecer constituye una estructura homóloga. Hay datos de que existen feromonas en seres humanos y una relación íntima entre el olfato y la función sexual. Es posible que la propaganda de perfumes es posible que la propaganda de perfumes aproveche tal característica. Se dice que el sentido del olfato es más agudo en mujeres que varones, y este aumenta en la fecha de ovulación. El olfato, y en menor medida el gusto, tiene la capacidad propia de desencadenar recuerdos antiguos y a largo plazo, hecho que es aprovechado por novelistas y documentado por psicólogos experimentales. Por mi parte ha sido todo. A continuación se dará el tema sobre receptores de olores y traducción de señales, entre otras cosas. Mi nombre es Zulema Teresita Palomares Flores y estaré abordando los temas sobre receptores de olores y transducción de señales y umbral de detección de olores. Receptores de los olores y transducción de señales. La forma en que un sencillo órgano sensitivo, como el epitelio olfatorio, y su representación encefálica, que al parecer no tiene una gran complejidad. Estos medían la discriminación de más de 10.000 olores diferentes. También se dice que existen innumerables receptores de diferentes olores. Existen unos 500 genes olfatorios funcionales en los seres humanos, que comprenden en promedio 2% del genoma humano. Las sustancias de aminoácidos de los receptores de olores son muy diversas, pero todos ellos son receptores acoplados a la proteína G. Cuando una molécula odorífera se une a su receptor, se disocian las subunidades de la proteína G, alfa y beta. Y bueno, la segunda parte de la solución del dilema de la forma en que se detectan 10.000 olores diferentes, como ya mencionamos anteriormente, reside en la organización nerviosa de la vía olfatoria. Existen millones de neuronas sensitivas olfatorias, pero cada una expresa solo uno de los 500 genes olfatorios. Umbral de detección de olores. Las moléculas que emiten olores odoríferas por lo regular son pequeñas y contienen de 3 a 20 átomos de carbono. Los umbrales de detección de olores son concentraciones mínimas de una sustancia química que es posible detectar. La enorme diversidad de umbrales ilustra la extraordinaria sensibilidad de los receptores odoríferos. Como ejemplos tenemos sustancias detectadas en concentraciones pequeñísimas. La primera sería el ácido sulfídrico, que es 0.005 partes por millón. El segundo sería el ácido acético, 0.016 partes por millón.
El tercero sería el queroseno, 0.1 partes por millón, y por último la gasolina, 0.3 parte por millón. Hola, buenos días, tardes o noches. En este capítulo hablaremos sobre el gusto y el olfato junto con mis compañeros González Ortega José Manuel, Prado Serrano Edith, Palomares Flores Zulema y su servidora Villa Martínez María de Jesús. Estamos en la carrera de Medicina General, vamos cursando el tercer semestre en la Universidad Autónoma de Durango. Nuestro asesor académico es el doctor Jesús Adrián Cifuentes. En este capítulo se hablarán de temas importantes que son el gusto y el olfato. Como todos sabemos, están estrechamente relacionados. Esto es porque el gusto se percibe a través de las papilas gustativas y el olfato por los nervios olfatorios. Ambos van hasta el cerebro, donde se integra la información que nos hace percibir un sabor o un olor. Mi nombre es María de Jesús Villa Martínez y voy a continuar hablando sobre el sentido del gusto. En el órgano del sentido del gusto hay alrededor de 5.000 bulbos gustativos y estos se van a encontrar en las pupilas principalmente. Cada pupila gustativa va a contener alrededor de 50 a 100 células receptoras del gusto y numerosas células basales y de sostén. Cada papila se inerva por unas 50 fibras nerviosas y cada fibra nerviosa va a recibir información de 5 bulbos gustativos. Las papilas que vamos a encontrar en el dorso de la lengua son las papilas fungiformes, que en mayor cantidad van a estar ubicadas en la punta de la lengua. Las papilas circunvaladas las vamos a encontrar en forma de V en la porción posterior de la lengua. Y las papilas foliadas se van a ubicar en el borde posterior de la lengua. Cabe destacar que la papila fungiforme va a poseer hasta 5 bulbos gustativos y las papilas circunvaladas y foliadas van a tener hasta 100 bulbos gustativos. Aquí en esta imagen podemos observar los bulbos gustativos en cada papila y en dónde están ubicados, que la mayoría de ellos se van a ubicar en la parte superior. Las vías gustativas. Las fibras sensoriales que provienen de los bulbos del gusto, de los 2/3 anteriores de la lengua, van a viajar a través de la cuerda del tímpano del nervio facial. Las que son del tercio posterior de la lengua van a ir al tronco cerebral a través del nervio glosofaríngeo. Las que son de otras áreas fuera de la lengua, como de la faringe, van a viajar al tronco cerebral a través del nervio vago. Las fibras mielínicas de estos nervios van a unirse en la porción gustativa del núcleo del fascículo solitario. Aquí está la vía que les estaba mencionando. Después de que se unen en el núcleo del fascículo solitario, las neuronas de segundo orden van a ascender al lenisco medial del tálamo. De aquí las neuronas de tercer orden van a pasar al área anterior de la ínsula en la corteza cerebral ipsilateral, que va a ser el área que gobierna la percepción consciente del gusto y la diferenciación del gusto. Las células receptoras del gusto van a responder a los estímulos químicos del gusto y la saliva en la cavidad bucal va a actuar como un solvente para estos estimulantes
y al disolverse el químico se va a difundir a los sitios receptores del gusto. Esto es todo de mi parte. Continuamos con la siguiente compañera. Yo soy la alumna Prado Serrano Edith y les voy a presentar los temas de vías del gusto, sus receptores, su transducción, su umbral y su discriminación. Vías del gusto. En nuestras vías del gusto vamos a encontrar la participación de 3 pares craneales. El primero es el nervio facial, el cual va a llevar información gustativa del área anterior de la lengua, esto pasando por la cuerda del tímpano, la cual es la raíz parasimpática de nuestro nervio facial. Nuestro segundo par craneal es nuestro nervio glosofaringeo, el cual va a llevar también información gustativa, pero del área posterior de la lengua. Y como tercer par craneal tenemos el nervio vago. Este va a llevar información gustativa, pero de áreas extralinguales como en la faringe. Esta información que es traída de los pares craneales va a llegar al área gustativa del núcleo del tracto solitario, el cual se encuentra en el bulbo raquídeo, que posteriormente esta información va a ascender por axones de las neuronas de segundo orden hacia lo que es el núcleo ventral del tálamo. De aquí, de nuestro núcleo del tálamo, vamos a ver que axones de neuronas de tercer orden van a pasar hacia lo que es la ínsula anterior y el opérculo frontal de nuestra corteza cerebral. Ahora pasemos a las modalidades del gusto, receptores y su transducción. Los seres humanos pues tenemos 5 modalidades gustativas: lo dulce, agrio, amargo, salado y el umami, el cual este último es confirmado como una modalidad debido a que tiene su receptor y el cual es activado por el glutamato monosódico, que es característico de lo que es la comida oriental. Aquí los receptores de nuestras 5 modalidades van a presentarse 2 principalmente, que son los receptores inotrópicos o conductos controlados por ligandos, los cuales son asociaciones de proteínas que nos forman canales iónicos, y los receptores metabotrópicos, los cuales no abren canal iónico, pero están acoplados a proteínas G, los cuales movilizan a segundos mensajeros, donde aquí las siglas de este receptor son GPCR. Aquí les he puesto 2 ejemplos donde los sabores salado y agrio son percibidos por la activación de los receptores inotrópicos, y por otro lado también el sabor salado, el amargo y el umami van a ser percibidos por la activación de receptores metabotrópicos. Ahora pasemos a los sabores tal cual. El sabor salado es generado por el cloruro de sodio y los mecanismos sensibles a este, los cuales van a ser mediados por conductos selectivos de sodio conocidos como ENAC, que es un conducto epitelial del sodio que es sensible a lo que es la amilorida. La penetración del sodio en lo que son los receptores de lo salado van a despolarizar a la membrana y van a generar el potencial de nuestro receptor. El sabor agrio o ácido va a ser percibido por la intervención de protones hidrogeniones, donde los conductos de ENAC van a permitir la penetración de estos protones, los cuales van a contribuir a la percepción de lo que es el sabor agrio. Por otro lado, los hidrogeniones también se van a unir a lo que son los conductos sensibles a potasio y los van a bloquear, provocando una disminución de la permeabilidad de este último ion, que va a despolarizar a nuestra membrana. Por otro lado, las sustancias de sabor dulce van a ser detectadas con estos últimos 2 tipos de receptores metabotrópicos, que es T1R2 y T1R3, donde los receptores que reaccionan a lo dulce van a actuar a través de nucleótidos cíclicos del metabolismo del fosfato inositol. El sabor amargo va a ser generado por compuestos sin ningún tipo de relación, pero que de hecho muchos de estos son tóxicos y por lo tanto pues el sabor amargo va a constituir como un recordatorio para que nosotros no los ingiramos. Sin embargo, algunos compuestos amargos se van a unir a conductos selectivos de potasio, como en el caso del sabor agrio, y también los van a bloquear.
Y por último tenemos el sabor umami, el cual va a depender de la activación del receptor metabotrópico también, que este va a estar truncado del glutamato MGLUR4 en los bulbos gustativos de nuestra lengua, donde el glutamato en los alimentos también puede activar a los receptores inotrópicos del glutamato para que despolaricen los receptores del umami, donde es probable que los receptores T1R1 y T1R3 metabotrópicos también detecten este tipo de sabor. Ahora pasamos a lo que es el umbral del gusto y su discriminación de intensidad. El umbral, como ya sabemos, es la concentración mínima en la cual se percibe algún tipo de sustancia. Aquí nuestra capacidad como seres humanos de discriminar diferentes sabores, vamos a necesitar lo que es un cambio del 30% de la concentración de nuestra sustancia para poder captar y poder diferenciar esta intensidad y poder saber bien qué sabor es. Donde aquí les he puesto una tabla. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, que es un sabor agrio, necesita una concentración umbral de 100 micromol sobre litro. El cloruro de sodio, que es la sal de mesa, que tiene un sabor salado, necesita una concentración umbral de 2000 micromol sobre litro. Entre estos otros ejemplos, en este caso de la sacarina, que es un sabor dulce, necesita una concentración umbral de 23 micromol sobre litro. Por nuestra parte es todo.